Bien, jóvenes y señoritas, un saludo cordial a cada uno de ustedes. Espero que estén bien, espero que estén estudiando. En esta bonita oportunidad, muchachos, vayamos a desarrollar las preguntas de lenguaje. Muy bien. La primera pregunta dice, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados relativos a la lengua estándar. Cuando hablamos acerca de la lengua estándar, hacemos referencia a aquellas expresiones que se rigen a las reglas y a las normas de la gramática. Por lo tanto, la 1 nos dice, frente a las variedades regionales, ¿la lengua estándar es la única que tiene una gramática constitutiva? La respuesta sería falsa. La 2. La pureza lingüística es una cualidad inherente a toda lengua estándar de alcance verdaderamente nacional. La respuesta sería falsa. En la 3. El progreso social está garantizado cuando la lengua estándar sustituye a las lenguas originarias. La respuesta sería falsa. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 1 encontramos en la E. Muy bien. Ahora pasemos a desarrollar la pregunta 2. En la pregunta 2 nos dice, elija la alternativa que presenta uso inadecuado del numeral. Y cuando hablamos acerca del numeral, hablamos de los cardinales, hablamos de los ordinales, hablamos de los partitivos y hablamos de los múltiplos. Por lo tanto, en la alternativa A nos dice, será su 23ª presentación del año. Este numeral está correctamente utilizado. En la B, es la 15ª vez que me comenta eso. Este numeral sí está correctamente utilizado. En la C, quiere la 14ª parte de toda la ganancia. Este numeral también está correctamente utilizado porque indica partición, ¿no? Vamos a la D. Ocupó el 13º lugar en aquella gran carrera. En este caso nos indica orden, y cuando es orden no debe ser 13º, debe ser el 13º lugar. Entonces la expresión debe decir, ocupó el 13º lugar en aquella gran carrera. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 2 encontramos en la D. Muy bien. Ahora pasemos a la pregunta 3. En la pregunta 3 nos dice, señale la alternativa donde el uso de la expresión de que es correcta. En este caso, nosotros tenemos que darnos cuenta el famoso dequeísmo o el famoso queísmo. Entonces en la A nos dice, le dije eso. La expresión debe decir, le dije eso, como tiene sentido, quiere decir que esta D está incorrectamente utilizada. Vamos a la B, tengo la seguridad eso. Cuando yo digo, tengo la seguridad eso, no tiene sentido. Por lo tanto, esta D sí está correctamente utilizado. Muy bien. En la C, me encargaron eso. Me encargaron eso. Tiene sentido, por lo tanto, esta D está incorrectamente utilizado. En la D, te aviso eso. Igual, como tiene sentido, esta D está incorrectamente utilizado. Vamos a la E. Dice, me consta eso. También tiene sentido. Por lo tanto, esta D está incorrectamente utilizado. Por lo tanto, en la pregunta número 3, la respuesta correcta sería la B. Muy bien. Ahora pasemos a la pregunta número 4. Nos dice, dadas las siguientes oraciones o frases. ¿Cuál es la pregunta? Señale la alternativa que tiene oraciones con significado connotativo. Cuando hablamos acerca de un significado connotativo, estamos hablando de un significado subjetivo, de un significado ideal, mientras un significado denotativo es algo real, es algo concreto. Empecemos entonces. 1. Nos dice, un profesor de la uni recibió una montaña de elogios. Recibió una montaña de elogios. Tiene un significado connotativo. ¿Ya? En la 2, los alumnos de la uni son tigres en matemáticas. Son tigres en matemática. Entonces, quiere decir que también tiene un significado connotativo. Vamos a la 3. Los leones son depredadores voraces. Tiene un significado real, tiene un significado denotativo. Por lo tanto, la respuesta en la pregunta número 4 sería 1 y 2. Y la respuesta sería la C. La pregunta número 4, la respuesta sería la C. Ahora, pasemos a desarrollar la quinta pregunta. La quinta pregunta nos dice, ¿cuál de las siguientes palabras está correctamente escrita?
Esto de correctamente escrita siempre en los exámenes de admisión, en la San Cristóbal, en la San Marcos, siempre ha venido. Por lo tanto, en la alternativa A dice excéntrico. La palabra excéntrico no se escribe de esa forma, le falta una C. Dionisíaco está escrita con la C, no debe ser con la C, debe ser con S. ¿Ya? Discusión está escrito con la C, no debe ser con la C, debe ser con S en esta parte. Samurai está escrito con la Y al final, pero no debe ser con la Y, sino debe ser con la I nada más. Entonces la respuesta correcta sería la E. Discreción es una palabra que está correctamente escrita. Muy bien. Ahora pasemos a la pregunta número 6, que dice, señale la alternativa donde el verbo se halla en modo subjuntivo. Cuando un verbo está expresado en modo subjuntivo, cuando indica un deseo, cuando indica duda. Duda, deseo. Cuando un verbo expresa un modo subjuntivo. ¿Ya? En la alternativa A nos dice, Carla desea viajar. No expresa duda, tampoco deseo. En la B, Ana quiere estudiar. Tampoco. En la C, él comprará libros. Tampoco. En la D, niños, guarden eso. Es imperativo en este caso. Por lo tanto, y si nos hablamos acerca de la alternativa E, nos dice, quizá viajemos hoy. Es duda. Y cuando es duda, quiere decir que este verbo está expresado en modo subjuntivo. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 6, la respuesta sería la E. Ahora pasemos a desarrollar a la pregunta número 7. En la pregunta 7 nos dice, indique la oración en la cual el verbo no está empleado correctamente. En la A nos dice, parece que no entendiste el mensaje. Acá el verbo entendiste. Esa expresión entendiste no existe. La expresión correcta debe ser, parece que no entendiste el mensaje. Es como decir, tú trajiste, no es trajiste, solamente es trajiste, entendiste. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, este verbo entendiste está incorrectamente utilizado. Por lo tanto, la pregunta número 7, la respuesta correcta sería la A. En la B, si está correctamente utilizado, en la C también, en la D también y en la E. Muy bien, ahora pasemos a la pregunta número 8. En la pregunta 8 nos dice, en la secuencia textual, la expresión, por otro lado, ¿opone las ideas principales del texto? No. ¿Indica las consecuencias del problema? No. En la C, ¿presenta las causas de la idea central? No. En la D, ¿introduce las conclusiones del texto? No. En la E, ¿ejemplifica un caso del tema desarrollado? Sí. Entonces, por lo tanto, la respuesta de la pregunta número 8 encontramos en la E. Ejemplifica un caso del tema desarrollado. Ahora, pasemos a la pregunta número 9. En la pregunta número 9 nos dice, ayer en un karaoke, Katy escuchó a los quipus tocar música criolla. El fonema consonántico que más aparece en la expresión citada es, en otras palabras, te está preguntando, ¿cuál es el fonema más común en este texto? Y el fonema más común que nosotros podemos observar viene a ser el fonema K. La respuesta correcta sería la B. Karaoke. Acá tenemos un fonema K, otro 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 fonema K y otro fonema K. Entonces, por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Vamos a la pregunta 10. Nos dice, teniendo en cuenta los criterios gramaticales para determinar al sujeto, elige en cuál de las siguientes oraciones se ha subrayado correctamente esta función sintáctica. En otras palabras, te está preguntando en qué alternativa el sujeto está correctamente subrayado. Vamos a la A, dice, todos los días mi madre prepara el desayuno. ¿Quién realiza esa acción de preparar? Mi madre. Entonces, por lo tanto, el sujeto sería mi madre. Entonces, esta expresión no está subrayada, por lo tanto, no sería la respuesta. En la B, la tolerancia y la paciencia te ayudarán en la vida. ¿Qué te ayudarán en la vida? La tolerancia y la paciencia. Solamente está subrayado esta parte, por lo tanto, no sería la respuesta. Vamos a la C. Fue emocionante el encuentro de aquellos amigos. ¿Qué fue emocionante? El encuentro de aquellos amigos. También está subrayado solamente una parte, por lo tanto no sería la respuesta. En la D, Ana, lamentablemente, Ana es un vocativo, por lo tanto no sería la respuesta. Llegué es un verbo,
Entonces el verbo nunca puede cumplir la función de ser el sujeto. Por lo tanto, no sería la respuesta. En la E, es indispensable que tú mantengas la serenidad. ¿Qué es indispensable? Que tú mantengas la serenidad. Por lo tanto, esto sería el sujeto. Entonces, de la pregunta número 10, la respuesta correcta sería la E. Muy bien. Ahora pasemos a la pregunta número 11. En la pregunta número 11 nos dice: la heterogeneidad y versatilidad del adverbio se manifiesta de distintas maneras. Una de ellas, por ejemplo, es la serie de adverbios concatenado o sucesivos. Sin embargo, existen algunas secuencias incorrectas que deben evitarse, como muy tarde es correcto, menos despacio es correcto, bien mal está correcto, bastante bien es correcto, pero acá la expresión que está ya incorrectamente expresado sería más mejor, ¿no? Entonces la respuesta de la pregunta número 11 sería la B. Muy bien, más mejor. Eso sería la respuesta. Vamos a la pregunta número 12. En la pregunta 12 nos dice: se puede determinar que las preposiciones tienen un sentido, pues ponen en contacto dos elementos: el elemento del que depende del grupo y el término de la preposición. Ello se ve nítidamente en el siguiente ejemplo: el abuelo juega con su adorado nieto. ¿Cuál es la preposición? La preposición viene a ser con. Por lo tanto, la preposición y la conjunción solamente sirven como enlaces, solamente sirven como nexos, solamente son términos que funcionan como relacionantes. Por lo tanto, en la pregunta número 12, la respuesta correcta sería la C, relacional. Muy bien. Ahora la pregunta 13 nos dice: lee el siguiente texto. La teoría triangular del amor del psicólogo norteamericano Robert Sternberg caracteriza el amor como una relación interpersonal basada en tres componentes: intimidad, pasión y compromiso. Los distintos tipos de amor pueden ser explicados, por ende, como las diferentes combinaciones de estos elementos. Se puede determinar que el conector resaltado es de índole causal, ilativa, aditiva, concesiva, adversativa. Esta expresión, por ende, es una conjunción que pertenece a la hilación. Entonces, por ende, viene a ser una conjunción hilativa. Por lo tanto, la pregunta 13 tiene como respuesta a la alternativa B. Muy bien. Y luego, para poder terminar, vayamos a desarrollar la última pregunta. Respecto a un zorrino del mundo real, elija la alternativa que relaciona cada signo con su clase respectiva. La fotografía del zorrino será símbolo, icono o índice. Cuando hablamos acerca de la fotografía del zorrino, representa netamente un icono. Entonces, 1 sería B. El olor del zorrino sería un símbolo, icono, índice. No, en este caso sería índice, una posibilidad, ¿no? Y 3 nos dice la palabra zorrino. ¿Qué cosa es? Es un símbolo. Por lo tanto, la pregunta 14 tiene como respuesta a la alternativa A. Muy bien, muchísimas gracias por prestarme la atención, muchachos, y será hasta la otra ocasión.